No tengo diapositiva. Ah, ya. Está bien. Entonces comienzo con la presentación, leo su biografía y luego le cedo el uso de la palabra. De acuerdo. Ya está bien, entonces comenzamos. Muy buenas noches, estimada comunidad jurídica. Le damos la bienvenida al Diplomado Penal y Procesal Penal. El día de hoy contamos con la presencia de la doctora Ana Hurtado, quien es abogada directora del estudio Caro y Asociados. Abogada titulada por la Universidad Mayor de San Marcos desde junio del 2009. Es especialista en litigio penal en el ámbito de derecho penal económico, delitos contra la administración pública y lavado de activos. Tiene estudios concluidos de maestría en Derecho Penal y doctorado en la Universidad de Posgrado de la Universidad Mayor de San Marcos. Cuenta con certificación del curso experto en cumplimiento normativo Compliance Office, organizado e impartido por la Asociación de Estudios Penales y DOCRIM, que cuenta con la tutela académica de la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada en España. Es máster propio en prevención y represión de blanqueo de capitales, fraude fiscal y compliance, realizado por la Universidad de Santiago de Compostela en España, y maestrando del Máster Oficial de Razonamiento Probatorio, organizado por la Universidad de Girona en España. Además, es investigadora del CEPTE. Estimada doctora, le cedemos el uso de la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. También muchas gracias por la invitación para participar en este diplomado, a efectos de poder explicar algunas ideas o a realizar algunas reflexiones sobre el proceso inmediato. En esta presentación quiero un poco plantear algunos temas relacionados al proceso inmediato. No sin antes hacer un pequeño, una pequeña revisión preliminar de la normativa procesal, ¿no?, que regula este proceso especial y que tenemos previsto en nuestro nuevo código, en nuestro ya no tan nuevo Código Procesal Penal del año 2004. Este proceso especial ha sido también materia de análisis por parte de la Corte Suprema, de la Sala Penal, la Sala Permanente y la Sala Transitoria, en pleno jurisdiccional extraordinario. En el segundo pleno que se lleva a cabo en el año 2016, tratan algunos aspectos relacionados a este proceso especial, ¿no?, denominado proceso inmediato. Esto se puede apreciar en el pleno jurisdiccional número 2 del año 2016, del 1 de junio del 2016. ¿No? Aquí se hace una, digamos, descripción y también creo que de forma analítica se da cuenta de la regulación, la legitimidad y la constitucionalidad de este tipo de procesos en atención a la problemática que surge pues a partir de la introducción que se hace de el artículo 4, ¿no?, o la modificatoria que se hace, donde se incorpora como un deber del fiscal de incoar este proceso inmediato en los delitos de conducción de estado de ebriedad y el delito de asistencia familiar. Un poco a propósito de la modificación que se hace a el artículo 446 del Código Procesal Penal, pues surge la problemática respecto a la regulación de o la legitimidad y la constitucionalidad de este proceso inmediato, ¿no? Sabemos que el proceso inmediato tiene por finalidad simplificar, ¿no?, simplificar las etapas del proceso común. Nuestro Código Procesal regula el proceso común y establece que este proceso pues debe desarrollarse en distintas etapas, ¿no? Así, la investigación preliminar, fijando incluso plazos en caso que se trate, plazos distintos de acuerdo al tipo de investigación, ¿no? Investigaciones complejas donde haya mayor pluralidad de imputados, mayores delitos que investigar o mayor cantidad de agraviados, pues dependiendo también de la complejidad y la dificultad
probatoria o dificultad en la obtención o la realización de los actos de investigación o los elementos de convicción, pues se fijan determinados plazos, ¿no? En el proceso común, incluso hay distintos plazos, como le decía, dependiendo de la complejidad y la naturaleza de los procesos. Incluso hay una ley de crimen organizado que establece plazos, ¿no? Hasta de 36 meses para investigaciones preliminares. Este tipo de procesos, pues, tiene la finalidad, este proceso especial denominado proceso inmediato, pues tiene la finalidad de simplificar estas etapas, ¿no? Y la etapa que simplifica o que se simplifica es precisamente la etapa de investigación preparatoria, ¿no? Y se da en determinados supuestos y previstos específicamente en la norma. Así, en primer lugar, tenemos que tener en claro que la legitimidad constitucional y el fundamento esencial de este tipo de procesos se sustenta en la simplificación procesal, ¿no? Que, como les decía, tiene por objetivo eliminar y reducir etapas procesales para aligerar, pues, el sistema probatorio, el proceso en general, para obtener una justicia efectiva, una justicia célere, ¿no? Y en segundo lugar, otro elemento esencial que permite legitimar este tipo de procesos, ¿no? Es que exista prueba evidente, ¿no? La simplificación procesal por un lado y la evidencia delictiva por otro lado son los dos fundamentos que inclusive están reconocidos en este pleno jurisdiccional del 2 del 2016, que permiten defender la constitucionalidad de este tipo de procesos, ¿no? Ahora, ¿qué podemos o qué debemos entender por evidencia delictiva, ¿no? Hay además supuestos específicos, ¿no? que se prevén para poder aplicarse este proceso inmediato, que son la flagrancia delictiva, por un lado, y por otro lado tenemos a la confesión, ¿no? A la confesión. Entonces, en estos tres tipos de supuestos vamos a poder evaluar o vamos a siempre tener en cuenta que el fiscal podrá decidir, ¿no? Y incluso la norma establece, no dice podrá, sino deberá decidir si incoa o no el proceso inmediato, ¿no? Luego de, pues, haber recabado los suficientes elementos de convicción, ¿no? Para poder establecer el proceso inmediato. Ahora, ¿qué supone incoar el proceso inmediato en un caso de flagrancia, ¿no? ¿Cuándo estamos en un caso de flagrancia? Si vemos la normativa, pues tenemos distintos, digamos, elementos que se tienen que configurar para poder establecer que estamos en un supuesto de flagrancia, ¿no? Y cuando hablamos de flagrancia, podemos hablar de la flagrancia inmediata, la flagrancia directa, ¿no? La cuasiflagrancia y la flagrancia presunta, ¿no? ¿En qué tipo de flagrancia tenemos que estar para poder incoar el proceso inmediato, ¿no? En un primer momento el cuestionamiento era ese, ¿no? La norma procesal nos dice, el artículo 259 nos dice en qué consiste la flagrancia, ¿no? Y si vamos a revisar el artículo 259, vamos a poder ver que no hay un solo tipo de flagrancia, ¿no? Él dice que, por ejemplo, ¿no? De forma clara, existe flagrancia cuando, primero, el agente es descubierto en la realización del hecho punible, ¿no? Esa es la flagrancia inmediata, la flagrancia directa, la flagrancia
digamos, más, que no cabe duda, ¿no? Más certera. La otra definición de flagrancia es cuando el agente acaba de cometer el hecho punible y es descubierto, ¿no? Entonces ahí vamos a ver ya una flagrancia mucho más inmediata, más indirecta, ¿no? O como se le dice, la cuasiflagrancia, porque se percibe la vinculación de la gente con el hecho cuando lo acaba de cometer, ¿no? Y recién se le descubre. Por otro lado, se establece que también estaríamos en un supuesto de flagrancia cuando el agente ha huido y ha sido identificado durante o inmediatamente después de la perpetración del hecho punible, sea por el agraviado o por otra persona que haya presenciado el hecho o por medio audiovisual dentro de las 24 horas de producido el hecho, ¿no? También se dice que también estamos en un supuesto de flagrancia cuando el agente se ha encontrado dentro de las 24 horas después de perpetrado el delito con efectos, con instrumentos procedentes de aquel, ¿no? Con señales de que indiquen que de su probable autoría, su probable participación. Entonces, ¿bajo qué supuestos vamos a incoer este proceso inmediato? ¿Bajo qué tipo de flagrancia estamos hablando? Cuando la norma dice que el imputado haya sido sorprendido y detenido en flagrante delito, ¿no? En cualquiera, dice, en cualquiera de los supuestos del artículo 259, ¿no? Entonces podemos decir que la norma pues habilitaría que se incoe el proceso inmediato ante cualquiera de los tipos de flagrancia que se establece en el artículo 259. Sin embargo, se establece a través de este acuerdo plenario número 2 que resulta discutible, ¿no? Resulta discutible de si se puede aplicar o no el proceso inmediato ante un caso de flagrancia presunta, ¿no? De flagrancia donde hay alguna duda, ¿no? Hay dudas sobre la intervención porque, por ejemplo, se ha encontrado con efectos del delito, pero no necesariamente existe evidencia, lo que señala, lo que es el fundamento de los procesos inmediatos, evidencia delictiva, ¿no? Entonces, para estos casos en los que existe dudas, pues se dice y se establece que podría haber dificultades, ¿no? Se establece que podría presentarse dificultades porque podría ser que a pesar que se incoe el proceso inmediato, ¿no? Que haya una incoación de este proceso inmediato, no se pueda llegar al juicio inmediato porque no pueda pasar pues por por el cumplimiento de este presupuesto de evidencia delictiva, ¿no? Que necesariamente tiene que cumplirse para poder pasar a la siguiente etapa. Entonces, en este supuesto advertirse, el juez podría advertir que tendría que reconducir, ¿no? Este proceso inmediato a un proceso común a efectos de que se investigue, ¿no? Con mayor claridad y se realicen más actos de investigación para que se pueda determinar la responsabilidad o no de la persona, o se acopien suficiente evidencia, ¿no? Delictiva sobre la responsabilidad o no de la persona y poder determinarse si se le pasa o no a juicio. Entonces, en un principio podemos concluir que en este primer supuesto de flagrancia, pues no necesariamente el proceso inmediato se va a tener que incoar ante cualquier tipo de flagrancia, ¿no? Creo que podría estar claro en relación
a la flagrancia directa, a la cuasi flagrancia, pero en relación a la flagrancia presunta, pues habría más dificultades de incoacción del proceso inmediato. Ahora, en relación a el otro supuesto en el que procede la incoacción del proceso inmediato, el artículo 446, numeral B, establece que cuando el imputado ha confesado, ¿no?, la comisión del delito en los términos del artículo 160, ¿no?, del Código Procesal Penal. Entonces, estamos hablando de un delito confeso, ¿no? Cuando estamos ante un delito confeso, ¿no?, tenemos, pues, el fiscal, pues, y la defensa, obviamente, puede también tener en cuenta que podría proceder la aplicación de este proceso especial de proceso inmediato. Entonces, pero aquí nos podemos preguntar, ¿cuándo estamos ante un delito confeso? En primer lugar, pero también podríamos preguntarnos, ¿es suficiente con que el delito esté confeso para poder incoar el proceso inmediato? ¿Es únicamente la verificación de la confesión o la realización de la confesión exigible para poder hablarse de que se cumple este presupuesto de incoación del proceso inmediato como delito confeso? Y sobre esto también la Corte Suprema desarrolla este punto y pues establece, y creo que con acierto, que tiene que haber una corroboración de esta confesión. En primer lugar, tiene que darse todas las características, ¿no?, de la confesión. Debe rendirse ante un juez o el fiscal en presencia de su abogado, ¿no? Tiene que ser una confesión exigiendo o respetando el derecho de defensa de manera voluntaria, de manera espontánea. Debe ser verdadera, tiene que ser con ánimo de esclarecer los hechos, ¿no? Por eso inmediata, tiene que ser espontánea, ¿no? Tiene también que ser circunstanciada y como requisito de validez esencial, pues tiene que estar debidamente corroborada, ¿no? Debe de estar corroborada con otros elementos de investigación, ¿no?, que son fuentes o medios de investigación, que van a permitir al órgano jurisdiccional, pues, alcanzar una convicción de la verosimilitud de esta confesión, ¿no?, de la certidumbre de esta confesión. ¿Y en qué supuestos? Pues esta confesión no puede ser un supuesto que pueda ser invocado para la aplicación de este proceso inmediato, ¿no? Y le establece, ¿no?, cuando se trata de una confesión calificada, ¿no? ¿A qué se refiere la Corte Suprema cuando establece que estamos ante una confesión calificada y que pues no sería, ¿no?, o no se cumpliría con este presupuesto ante este tipo de confesión? Cuando se trata de una confesión que tiene un relato, ¿no?, de aceptación parcial, digamos, ¿no? Cuando se aceptan algunos hechos que son atribuidos, pero también se alegan, ¿no?, eximentes o atenuantes de responsabilidad penal, ¿no? Entonces, en este caso, pues estaríamos hablando de una confesión inidónea para el proceso inmediato, ¿no? Porque, pues, habría de alguna manera argumentos de eximentes o atenuantes que se tendrían que verificar, y además que no existiría una verosimilitud, ¿no?, de esa confesión, y que requería pues algún tipo de investigación adicional, ¿no?, que implicaría pues que se tenga que realizar una etapa de investigación preparatoria, ¿no?
Entonces, no podríamos simplificar ese proceso aplicando el proceso inmediato ante una confesión inidónea o calificada, como lo denomina. Entonces, en este segundo supuesto, ¿no? En este segundo supuesto, tenemos que tener en cuenta esto, ¿no? Que el proceso inmediato, en el caso de las confes, cuando se trate de la incoación de un proceso inmediato por confesión, primero tiene que estar esta confesión realizada según, ¿no? Lo establecido en el artículo 160 del Código Procesal Penal, pero principalmente tiene que estar debidamente corroborada, ¿no? Ser inmediata, ser espontánea, ser reconocimiento de los hechos, ¿no? Ya. Entonces, estos dos supuestos estarían claros para aplicarse con estas dos digamos, excepciones, ¿no? Que se tendrían que tener en cuenta en el tema de la flagrancia, la viabilidad de la aplicación del proceso inmediato en los casos de cuasi flagrancia o en los casos de flagrancia presunta. En el caso de la confesión, de la aplicación del proceso inmediato, cuando estamos en un delito confeso, pues tenemos que tener en cuenta que la confesión esté corroborada y que pues que sea brindada de manera espontánea y con todas las garantías que establece, que se reconocen al investigado, ¿no? Para que sea una confesión válida. El otro supuesto que se establece para poder incoar este proceso inmediato es cuando existan elementos de convicción acumulados durante las diligencias preliminares y previo al interrogatorio del imputado, estas sean evidentes, ¿no? Este es el supuesto de cuando hay evidencia delictiva, ¿no? Y pues aquí tenemos digamos, de alguna manera que establecer cuándo, ¿no? O cuestionarnos o reflexionar sobre cuándo estamos ante una evidencia delictiva, ¿no? Cuándo el fiscal debe considerar que hay evidencia delictiva para poder pasar de forma inmediata, ¿no? A incoar el proceso inmediato y simplificar las etapas procesales, ¿no? O sea, la etapa de investigación. Entonces, en realidad no hay una referencia específica sobre cuándo estamos ante un delito evidente, ¿no? Sin embargo, se desarrolla a través de la jurisprudencia, ¿no? De este Acuerdo Plenario 2/2016, que este supuesto que regula el artículo 446, inciso C, numeral 1, inciso C, sobre el delito evidente, pues tiene que ser aquel delito que sea claro, que sea patente, que esté acreditado sin la menor duda, dice, ¿no? Dice que cuando la norma hace mención a que exista prueba evidente, exige una prueba que inmediatamente persuada sobre la correspondencia de la intervención del autor y el acontecimiento del hecho, ¿no? Entonces, que de los actos iniciales de investigación, ¿no? No haya dudas sobre una incertidumbre meridiana, digamos, sobre el delito y la intervención del imputado. Entonces, estamos hablando de que el fiscal, pues, va a tener que valorar, ¿no?
los elementos de convicción recabados en esta primera investigación, en el caso de que sea un delito flagrante, en el caso de que sea un delito confeso, pues tiene que valorar que, o en el caso de que no exista ninguna de estas dos circunstancias, tiene que valorar los elementos de convicción y tiene que entender que estos elementos de convicción son suficientes para poder sustentar que se desvirtúa con estos elementos la presunción de inocencia, ¿no? Esto es, digamos, la definición que se establece en esta jurisprudencia sobre el delito evidente. Sin embargo, nos tenemos que cuestionar y nos tenemos que preguntar si esto no es algo muy subjetivo, ¿no? Porque no hay una regla clara sobre cuándo nos vamos a encontrar a un delito evidente. Por ejemplo, si estamos ante un delito de contaminación ambiental, ¿no? Donde, por ejemplo, exista un informe, ¿no? Dentro de los actos de investigación se ha recabado un informe de superación de límites de los límites máximos permitidos, ¿no? Entonces, vamos a establecer que este informe, pues es un informe técnico que va a determinar de forma técnica que los vertidos que realizó una determinada empresa, pues superan los límites máximos permitidos, ¿no? Que existen infracciones administrativas, y con esto se puede determinar que hay prueba evidente del delito de contaminación ambiental, y podría irse a un proceso, podría incoarse el proceso inmediato. Pero ¿podría ser esto suficiente para calificar como prueba evidente? En los casos de que no haya flagrancia y en los casos que no haya confesión, ¿no? Porque estamos hablando de un tercer presupuesto, cuando hay elementos de convicción que se han considerado evidentes, ¿no? Bajo la posición del Ministerio Público, porque es quien va a incoar la acción penal, ¿no? Y con esto se tendría que eliminar la etapa de investigación preparatoria y por lo tanto acortar los derechos del investigado de acopiar en los plazos que establece esta investigación preparatoria los actos de investigación que le interesen a su defensa, ¿no? Entonces, podemos hablar ahí de un delito evidente, ¿no? ¿Cuándo debemos hablar de un delito evidente? ¿No? Y sobre esto, pues creo que desde mi punto de vista hay mucha subjetividad que podría operar, ¿no? Un límite, creo, un límite para esta subjetividad o para este supuesto de delito evidente, y que creo que es claro que ha interpretado la Corte Suprema, es en los casos de que no se puede hablar de delito evidente en los casos de delitos complejos, ¿no? Donde haya complejidad, ¿no? Por eso es que un elemento importante para poder incoarse el proceso penal es la ausencia de complejidad. Pero otro límite importante que tiene que tener en cuenta es en los casos o en los delitos graves, ¿no? El problema está que no hay una, digamos, precisión normativa sobre cuándo nos encontramos ante un delito grave. No hay una definición clara sobre cuándo es un delito grave. Es un delito grave por la pena, ¿no? Es un delito grave por el bien jurídico protegido, es un delito grave por el procedimiento que se le aplica,
¿no? Por ejemplo, los delitos de que se le aplica la ley de crimen organizado, ¿no? Donde es un procedimiento más restrictivo, en donde les decía, por ejemplo, que el plazo de investigación son 36 meses de investigación preliminar, ¿no? Entonces, creo que es importante que se defina, ¿no? ¿Qué cosa es un delito grave? Pero también es importante que se defina y que existan criterios objetivos para establecer cuándo estamos ante un delito evidente, ¿no? Más aún, si vamos a calificar que estamos en un delito evidente cuando ni siquiera se ha dado oportunidad, ¿no?, a la defensa del imputado de poder aportar u ofrecer los elementos de prueba que descarguen, ¿no?, o que pongan en cuestionamiento, o que se haga un debido contradictorio sobre esos elementos de prueba que permiten calificar como delito evidente. Entonces, en este punto creo que sí tiene que fijarse criterios mucho más objetivos para considerarse cuando estamos ante un delito evidente, como un supuesto para poder incoar la acción penal en el proceso inmediato, porque si no se ha sometido a contradictorio, ¿no?, a un debido contradictorio, si no se le ha dado la posibilidad a la defensa de ofrecer los medios de prueba que puedan contradecir o que puedan cuestionar esos elementos que se consideran que ponen en evidencia el hecho y la intervención del imputado, pues no podríamos calificar como un delito evidente, ¿no? Creo que ahí tendríamos que ver el caso en concreto, pero sí se tendría que abrir una pequeña etapa en la que se permita contradecir, ¿no? Ahora, esta contradicción debería ser antes de la incoacción del proceso inmediato, ¿no? Porque ya cuando se incoa el proceso inmediato se vuelve un poco más restrictiva, ¿no?, las garantías. Inclusive, cuando ya se incoó el proceso inmediato para la audiencia única de incoación del proceso inmediato, la defensa ya tiene que llevar los elementos de prueba que van a justificar su defensa, ¿no? Bajo incluso apercibimiento, y este es un cuestionamiento que se hacía respecto del tiempo que se le daba a la defensa para poder ofrecer estos medios de prueba, porque son solo 48 horas, y el apercibimiento que existía bajo que las partes que no lleven o no ofrezcan los medios de prueba, pues se prescindirá de esos medios de prueba, simplemente no se van a actuar en el juicio oral, ¿no? Entonces, ahí hubo pues el cuestionamiento en relación a de que si era la carga de las partes notificar a los órganos de prueba, ¿no? O era necesario pues que acudan, ¿no?, la norma establecía, el artículo 448 establece de que corresponde a las partes convocar a sus órganos de prueba, garantizando su presencia en la audiencia bajo apercibimiento de prescindirse de ellos, ¿no? Es una carga procesal, ¿no?, bajo apercibimiento de prescindirse. Pero sobre este punto, la Corte Suprema establece claramente que esta carga pues no puede ser interpretada como una carga antiepistémica, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque permite pues que no se
lleve los suficientes elementos de convicción, porque obviamente la defensa no tiene la capacidad coercitiva de convocar a un órgano de prueba, de solicitar un documento público como lo tiene el órgano jurisdiccional, ¿no? Entonces, si bien es cierto, la parte puede plantear al órgano jurisdiccional, puede colaborar con aportar, digamos, los datos necesarios para que pueda convocarlo, o en todo caso, comunicar, pero es el órgano jurisdiccional quien tiene el deber, pues, de apercibir a estas partes en caso de inconcurrencia, ¿no? Y no se puede decir, no se puede establecer o interpretar que en el caso que no acudan estos órganos, pues se va a prescindir, porque la convocatoria que pueda hacer la defensa pues no tiene la fuerza coercitiva que tiene la convocatoria o la citación que hace el órgano jurisdiccional. Entonces, sería antiepistémico, pues, que se prescinda de un órgano de prueba que puede aportar información de calidad para poder resolver el caso, al aplicar este apercibimiento de prescindirse de esta prueba por no haberse llevado el órgano de prueba. Creo que la defensa lo que tiene que hacer es ofrecer, dar los datos necesarios, colaborar de la manera, de la mejor manera y de llevarle estos órganos de prueba, pero en caso que no se pueda, pues es el órgano jurisdiccional quien tiene que eh, eh, aplicar los apercibimientos y hacer las convocatorias con los apercibimientos para que estos órganos de prueba puedan acudir al órgano jurisdiccional y puedan pues dar la información que se requiere para resolver el caso. Entonces, aquí estamos viendo que pues hay algunos problemas en relación a la actuación de la prueba también, ¿no? En el proceso inmediato, porque finalmente en la incoación del proceso inmediato se van a verificar si se cumplen o no con estos presupuestos, ¿no? De si estamos ante un proceso inmediato solicitado porque hay un delito flagrante, porque hay un delito evidente, ya hemos visto un poco de la vaguedad de este concepto de delito evidente, si estamos ante un delito confeso, ¿no? Y ahora los problemas que trae también la regulación sobre la incoación de los procesos inmediatos en los casos de conducción de en estado de ebriedad y los casos de omisión de asistencia familiar, ¿no? Porque, pues, si bien es cierto, se señala que en estos procesos, pues, previamente en el delito de omisión de asistencia familiar se ha establecido en la vía civil, ¿no? La obligación alimentaria, ¿no? del autor de este delito, pues la pregunta ¿es suficiente esto para poder decir que que es evidente de que se cometió el delito para incoar, o sea, para incoar este proceso inmediato? ¿No? Entonces, yo creo que tenemos que analizar el caso en concreto, ¿no? Y que este apercibimiento, pues, que se le hace al fiscal, eh, en el caso que no incoe el proceso inmediato en estos tipos de procesos, pues, tendría, ¿no? Porque dice un apercibimiento bajo responsabilidad, ¿no? Y ya se ha definido que no se trata de responsabilidad penal, que se trata de una inconducta funcional, en todo caso, que podría ser sujeto del fiscal al no incoar el proceso, pero siempre y cuando sea inmotivado. Creo que ahí, para poder hacer una interpretación constitucional, tendríamos que tener en cuenta que solamente pues, se podría aplicar siempre y cuando no se incoe este proceso sin ninguna motivación. Pero, por ejemplo, si en los estados, en el delito de conducción en estado de ebriedad no se tiene
porque existe mucha dificultad a nivel del interior del país, igual, para recabar, pues, los resultados del laboratorio, ¿no? Sobre estos dosajes que se le hacen a los conductores. Entonces, ¿cómo es que se puede obligar o se puede imponer una sanción al fiscal por no incoar por no incoar el proceso inmediato en este delito? ¿Necesariamente estaría obligado en este tipo de delitos? ¿No? Creo que siempre se tiene que tener en cuenta que la evidencia delictiva tiene que ser el presupuesto para todos los supuestos, ¿no? Para todos estos supuestos que establece la norma, tanto para la flagrancia delictiva también tiene que haber evidencia delictiva, para la confesión, para estos supuestos de conducción en estado de ebriedad y omisión de asistencia familiar también, ¿no? Entonces, vemos que no solamente los problemas se presenten en el momento de incoarse el proceso inmediato, sino creo que los problemas más importantes se van a presentar o se vienen presentando a nivel del proceso del juicio inmediato, ¿no? A nivel de la etapa del juicio inmediato, ¿no? Una vez que ya pasó el primer filtro, se puede se puede decir que es inminente ya una condena, ¿no? Porque si para pasar ese filtro tengo que acreditar una evidencia delictiva, esa evidencia delictiva acreditada a nivel del proceso o de la audiencia de incoacción del proceso inmediato es suficiente para establecer la responsabilidad en un juicio inmediato. Si bien es cierto, en el proceso inmediato simplifica la etapa de investigación preliminar, ¿no? La etapa de investigación preparatoria, perdón, la etapa de investigación preparatoria. En la incoacción del proceso inmediato, no existe ningún impedimento para poder plantearse todas las cuestiones que se habilitan o actos de defensa que se habilitan en la etapa intermedia, ¿no? Entonces, la defensa puede plantear excepciones, puede plantear sobreseimientos, tiene que ofrecer la prueba, ¿no? Y estos pues van a seguir el mismo procedimiento del proceso ordinario. Igualmente en el juicio, ¿no? En el juicio también, si bien es cierto, el juicio tiene por característica principal ser célere, no se van a actuar pruebas sobreabundantes, sin embargo también se rigen los principios y todas las garantías del proceso común, por lo tanto también tiene que haber un debido contradictorio de cada uno de los elementos de prueba, tiene también que respetarse las garantías, ¿no? De la presunción de inocencia, del derecho de defensa, y también se aplican las reglas probatorias que derivan de la presunción de inocencia. No por el hecho de que sea un proceso inmediato, se puede decir que se invierte la carga de la prueba, o que la carga de la prueba le corresponde a la defensa y que el Ministerio Público, por haber acreditado, ¿no? la aplicación del proceso inmediato, está relevado de una actividad probatoria en juicio oral, ¿no? Tampoco se puede decir que no se aplica la regla de juicio de la presunción de inocencia, que en caso de insuficiencia de prueba o en caso de duda, pues no tenga que absolver. Por el contrario, ¿no? Tiene que regir también en ese proceso el principio de presunción de inocencia e inclusive luego de haberse realizado el juicio inmediato en la etapa decisoria, pues el juez puede aplicar la regla probatoria de la carga de la prueba ante insuficiencia de prueba, absolver, o también puede aplicar el indubio pro reo, ¿no? Y también tiene que verificar en este proceso inmediato el cumplimiento de los estándares de prueba para poder desvirtuarse la presunción de inocencia, lo que implica que el hecho
y la intervención y la responsabilidad del autor, ¿no? Del acusado, tiene que estar acreditado más allá de toda duda razonable, ¿no? Al igual que en el proceso común, no por el hecho de que sea un proceso inmediato, tiene un estándar de prueba menor o se flexibilizan las garantías, ¿no? Procesales. Lo único que pasa es que se simplifican las etapas procesales, pero esto no quiere decir que se pueda restringir el contradictorio o se pueda limitar las garantías procesales al acusado. Es por el momento lo que les puedo adelantar. No sé si alguno tiene alguna pregunta. Por mi parte, eso sería lo que quería compartir.